Hola, buenos días. Buenos días. Espero sus conexiones para que me confirme por favor si ya nos estamos conectando. Vamos a ser muy puntuales en la charla de hoy. Eh, Vamos a dar 5 minutos para que la gente se termine de conectar. Andrés Felipe, Luis Gabriel, buenos días a todos. Espero que esta época nos sirva de fortalecimiento para todas nuestras estrategias en nombre de Corep y en nombre de Adiela de Lombana. Pues muchísimas gracias por el espacio. Sabemos que esto es una oportunidad para que más adelante hagamos cosas muy interesantes, muy buenas. En este momento y en esta oportunidad a través virtual, más adelante pues esperemos que con el acompañamiento de Dios sea en vivo y en directo y ojalá asesorándolos en proyectos y en obras, como lo sabemos hacer junto a Diela de Lombana. Calucho García, buenos días. Voy a poner la presentación. Un minuto, por favor. Listo. ¿Están viendo la presentación? Debe estar diciendo Precor. Bueno, vamos a empezar vamos a ver dos temas hoy, de una forma digamos que muy directa, y luego pues entraré a resolver cualquier inquietud al respecto. Em, ya son las 10 en punto. ¿Tú me confirmas, Erika, si ya se está viendo el texto? Bueno, el día de hoy vamos a ver dos de los tres sistemas de aplicación que tenemos dentro de Corep. Les recuerdo que pues, Corep es una empresa fabricante multinacional que trabaja a través de una red de distribuidores y somos especialistas en el desarrollo de soluciones para texturas de uso interior y exterior, muy coherentes y muy eficaces en el tema del sistema liviano para darles la solución pues, de acabados que necesitan los diferentes sustratos que se manejan en sistema liviano. Eh, Vamos a ver hoy un sistema que es un sistema DAPS, que es un sistema de muro fachada flexible que le da el refuerzo pues, a una fachada de manera que va a poder llegar a recibir un acabado sin las patologías que están, pues a las que puede llegar a estar expuesto el sistema como tal. Eh, a nivel exterior, y obviamente también tenemos alternativas para uso interior, pero en este caso vamos a hablar de revestimientos y de sistemas de uso exterior. El primer sistema, pues, eh, vale la pena aclararles que hay tres sistemas de aplicación. El primero es un DAPS, que es un sistema de revestimiento simple, y siempre hablamos de términos de sistemas porque
lo que se hace es generar diferentes pasos para llegar a un acabado de manera segura, que garantice estabilidad, impermeabilidad y además pues acabado altamente técnico y estético, ¿no? Que pues es lo que estamos buscando por lo general en la arquitectura y lo que buscan nuestros clientes. No solo que estemos ofreciéndoles una alternativa en términos de, de llegar al muro en sistema liviano, muy seguramente, y salirnos de ahí y esperar y entrar, esperar a que otro contratista entre y haga pues el resto, ¿no? La idea es que ustedes a través de estas herramientas tengan la posibilidad de ofrecer un paquete completo. A través de que tengan la posibilidad de ofrecer un paquete completo, pues todos ganan, ¿no? La obra contrata con un solo proveedor y ustedes ganan en mayor porcentaje de términos de metros cuadrados al ejecutar. Eh, el sistema DAPS es el más simple que tiene la compañía, que consta primero de una imprimación, o sea, de sellar la superficie, luego de mejorar la superficie y luego darle un acabado. Eso es lo que ustedes conocen como un sistema de aplicación directa, que no tiene ninguna complejidad. Ese sistema eh, no refuerza, sino simplemente genera una membrana de protección. Entonces, si es necesario, si se usara, depende del sustrato en que se use, pues hacer todo el sistema de modulación arquitectónica en términos de las dilataciones, ¿no? Es decir, este es un sistema que se usa mucho en fachadas completamente dilatadas, si se tratara de sistema liviano. Si se tratara de un pañete tradicional o de una obra, pues lo que hace es generar un acabado sobre ese pañete tradicional. Obviamente, también respetando los, la modulación arquitectónica pues, del edificio, ¿no? Si es un pañete que es rígido, pues obviamente tendrá que tener un tema de dilataciones tanto estructurales como dilataciones en el mismo pañete para que no vaya a sufrir. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar productos Corep? La perdurabilidad, la resistencia y la diversidad de acabados que podemos llegar a tener. Hoy, todo esto está ligado a lo que el cliente está buscando, ¿no? El segundo sistema, que es el que están viendo en pantalla, es el sistema DeWalt, que es un sistema muy interesante, que es un sistema multicapa que va a proteger la edificación y aplica tanto para sistema liviano como para construcciones en sistema tradicional. Se usa tanto para obra nueva como para obra en remodelación o de renovación en mantenimiento. Ejemplo, si tenemos un pañete que cumplió un ciclo, que se ve con una serie de fisuración, este es el sistema ideal porque genera una nueva piel. Los componentes son muy sencillos, ya lo vamos a ver más adelante. Los componentes del sistema DeWalt básicamente es un sustrato aprobado que puede ser o una placa de yeso para exteriores o una placa cementicia o una placa de fibrocemento. De acuerdo a cada uno de estos sistemas o de estos sustratos, perdón, se debe asegurar que pues que haya una especificación técnica para darles las recomendaciones del caso. Un ejemplo, es importante saber que es muy diferente tener una fachada en Cartagena a tener una fachada en Bogotá, pues por los coeficientes de dilatación y contracción pues de los diferentes materiales. Y si es un sistema tradicional como en un pañete, pues obviamente los curados de los pañetes, las dilataciones y demás. Lo que ven en pantalla básicamente es el sustrato aprobado, ya se los comenté. La primera capa que se le da es un base coat, que en nuestro caso se llama Superflex. Luego se embebe con una malla de refuerzo, que es una malla pues de fibra de vidrio alcalino resistente, que va a funcionar como la estructura del sistema que va a evitar la aparición de fisuras en la fachada.
De nuevo, pues se le da una segunda mano con el mismo Superflex y esto va a generar un espesor más o menos de 1,5 milímetros a 2 milímetros máximo. Quiere decir que es un sistema simple y de muy fácil aplicación además. Pasa por encima de todo lo que se haga previamente en la placa o en la fachada como tal. Ya a partir de qué tipo de acabado se vaya a manejar, se le da una pintura de fondeo y luego un acabado que puede, por lo general, está ligado a un acabado texturado. Si yo quisiera acabar la fachada con un acabado liso, a este sistema le aumento utilizando una pasta acrílica para exteriores. Es decir, yo puedo terminar la fachada de manera lisa después del Superflex dándole una capa de estuco plástico, que en el caso de Corep se llama eh, Mascorep XT. Eh, bueno, en cuanto a acabados, pues tenemos una gama muy interesante, totalmente disponible a través de nuestros distribuidores, en este caso Adiala de Lombana. Acabados que van a asegurar perdurabilidad, eh, hidrorrepelencia, aparte de todo, son muy resistentes al paso del tiempo y de muy fácil mantenimiento. Un sistema DeWalt es un sistema que va a alargar la vida útil de una fachada. ¿A qué me refiero con alargar la vida útil de una fachada? Estoy generando una membrana de protección que va a hacer que resista tanto el sustrato como el acabado final. Que esto yo creo que es muy interesante en términos tanto técnicos como comerciales para que ustedes se lo den a conocer pues, a sus clientes. Es el equivalente a ponerse una buena chaqueta cuando está haciendo mucho frío o cuando está lloviendo. Voy a, pues, a resistir las inclemencias del clima, la soleación, los cambios de temperatura, la lluvia, y no voy a generar un espesor mayor. Como se pueden dar cuenta, es un sistema muy sencillo. Es un sistema que lo que genera en realidad son múltiples ventajas. Aquí está la justificación, que es parte de lo que les venía comentando. Aumenta la vida útil de una fachada, por supuesto. Las garantías están a partir de 5 años, depende de qué tipo de acabado utilice, hasta 10 o 15 años. Protege la superficie eficientemente, deja respirar el sustrato. Esto es muy importante en términos de las edificaciones, de acuerdo a los productos que se utilicen. Eh, Mejora sustancialmente la apariencia de la fachada, por supuesto. Por eso les decía, o les comentaba, que el sistema como tal y los sistemas que vamos a ver hoy son muy interesantes porque eh, dan, dan mucha versatilidad y funcionan tanto para obras nuevas como para obras de remodelación. El renovar una fachada pues es otro nicho de negocios interesante que podemos empezar a estar abordando. No tiene ninguna restricción en términos de localización, en términos de clima, ni demás. Vamos acá a continuar con un sistema que es un poco más completo, por decirlo así, porque suple otros ítems de una obra. ¿A qué me refiero con suplir otros ítems de una obra? Es una fachada, es un sistema que califica como una solución térmico-acústica para un edificio o para una vivienda. En general en construcción, cuando hablamos de edificio, puede ser cualquier tipo de edificación como tal. Y lo mismo, puede ser pues puede ser una obra nueva como una obra que se quiera renovar. Diferentes casos, fachadas que ya cumplieron un ciclo, que estaban, por ejemplo, en mampostería, yo las puedo revestir con el sistema. Es una fachada totalmente eficiente eh, porque genera ahorro de energía y obviamente todos sus componentes pues, van en armonía con el planeta. Algo muy importante, el sistema IPS, que digamos que la definición de las siglas EIFS es Sistema Final Exterior de Aislación Exterior, aplica únicamente para el exterior de una fachada.
o sea, para el exterior de un edificio, perdón. Entonces, pues no aplicaría para el interior de un edificio únicamente por las normas que lo restringen contra fuego. Eso no quiere decir que el sistema como tal no tenga las pruebas y demás para, pues, para ser resistente contra fuego al exterior. Ojo. Eh, y algo más interesante aún, es un sistema que está calificado a nivel mundial como una solución liviana. Entonces, si nosotros hemos trabajado sistemas, eh, sistemas livianos, no vamos a cargar de una manera exagerada el muro, porque el sistema, su peso está entre 5 a 7 kilos por metro cuadrado. Si lo analizo desde otro punto de vista, pues estoy generando pues una solución muy eficiente tanto para una obra nueva como para una remodelación. Eh, Antes de entrar pues en materia del paso a paso, pues les quiero recordar quiénes somos. Pues somos una empresa líder en recubrimientos texturizados de alta decoración para interiores y exteriores, con amplia experiencia en el desarrollo de tecnologías y nuevas tecnologías para el servicio del constructor como tal. Corep es una compañía de revestimientos con más de 35 años en el mercado, tiempo en el cual pues hemos tenido la dicha de ser los número uno gracias a la calidad e innovación de nuestros productos. Contamos con presencia en toda la República Mexicana, pues en Estados Unidos y en Centroamérica, mercados en los cuales nos hemos destacado por asesorar siempre y trabajar de la mano con nuestros clientes. Contamos pues con 3 plantas de producción, que pues no me voy a detener mucho en esto, pues nuestras plantas están en Colombia, en México y en Estados Unidos. Y atendemos desde ahí a México, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Panamá y otros países. Me adelanté y les expliqué qué era el sistema Precor. Es un sistema de acabado como tal. Si yo lo comparo o lo equiparo con otras soluciones de acabado, tiene las mismas prestaciones o similares prestaciones, perdón, que una fachada ventilada, por ejemplo, o que otro tipo de fachadas de paneles, pero con unas ventajas o unos propósitos diferentes. Exterior Insulation and Finish System. Ese es pues el significado de las siglas. Es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege, decora eh, la envolvente exterior del edificio. Actúa como una barrera para preservar los muros contra la entrada de agua y como aislante térmico y acústico. Es importante detenernos acá para enfocarnos que da la certeza y la seguridad a nuestros clientes y las garantías suficientes para dar toda la protección que requiere pues, el edificio como tal. Eh, bueno, hay algunos términos y algunos conceptos que hacen parte del sistema. Si está conjugado con otros elementos dentro de la fachada, como la ventanería, como la recirculación de aire, puede llegar a darnos de un 30 a un 40% de ahorro energético. Una reducción de equipos en aires acondicionados y cargas eléctricas, que eso es muy interesante. Si lo sumamos, mes tras mes, pues el ahorro va a ser interesante. Consumo eficiente en operación de un edificio, eliminan puentes térmicos y bueno, pues acá hay aquí están los diferentes afectaciones que puede llegar a tener una fachada como tal o un edificio. Y el más importante, ¿cuál es? Pues la climatización, ventiladores, agua caliente, cocina, iluminación y otros. Pero si se dan cuenta, el que ocupa el 45% es la climatización, es decir, el confort térmico del edificio. Muchas veces tendemos a malinterpretar que la climatización de un edificio es únicamente para edificios en tierra caliente y eso es un error. Esto podría llegar a aplicar para todo tipo de edificios en tierra fría, pues obviamente va a manejar el confort térmico al interior, no dejando escapar el confort o el calor del interior de la edificación. Y para en climas cálidos, obviamente va a generar una barrera
de protección contra el ingreso o contra las ondas calóricas que afectan una fachada como tal. Hay un esquema básicamente que lo que hace es mostrar los diferentes ítems de, del, pues eficacia y eficiencia en un edificio que son importantes tener en cuenta, ¿no? La ubicación del edificio, los retrocesos que tenga el edificio como tal. Eh, Creo que me están diciendo que hay una muy buena convocatoria y eso quiere decir que vamos a poder ampliar la información mucho más adelante. Para las personas que están hoy convocando, pues están acá atendiendo a nuestra invitación, muchísimas gracias. Sé que no es fácil, pero viene una época de reflexión y de reinvención para todos, que los invito a que seamos partícipes de esto. Somos el gremio de la construcción y nos caracterizamos es por eso, por ser berracos. Voy a seguir pues con los temas y muy contento de que haya una muy buena convocatoria. Eh, Otros elementos que hacen parte importante del edificio como tal, que y de lo que nos van a poder sacar fácilmente ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo es la fachada, las fachadas, llámese casa, garita, edificio de dos pisos, de 5, de 10, torres de apartamentos, en fin. Entonces, aquí el nicho de negocio y de probabilidades es muy alto. El sistema IPS y el sistema Precor como tal ingresó a Colombia a nivel institucional inicialmente, pero ya hoy en día, por la tecnología que hemos desarrollado y por los diferentes productos que tenemos, además de tener nuestra planta en Colombia, somos muy competitivos para entrar en vivienda residencial, que eso es una muy buena noticia. Más noticias buenas les vamos a tener más adelante con una serie eh, de, pues de productos que vamos a lanzar súper favorables para los estratos en donde no estábamos siendo competitivos, que es la vivienda de interés social y obviamente esos proyectos en donde nos están pidiendo otro tipo de soluciones mucho más fáciles, pero de muy buen nivel técnico y estético. Viene una síntesis, perdón, una síntesis importante de lo que es el sistema. Lo que ven como base, pues es si el muro estuviera configurado en sistema liviano, ¿cierto? Alcanzan a ver la perfilería y la placa, que pues obviamente pueden ser diversos tipos de placa. Nosotros a nivel de ensayos tenemos ensayos con las diferentes placas que ofrece el mercado, dentro de las cuales se encuentra la placa de yeso para exteriores y también las placas cementicias. A nivel mundial, pues digamos que la construcción liviana ha venido ganándose espacios no solo en muros divisorios tipo drywall y en cielo raso, sino también en la envolvente para un edificio. Entonces lo primero es eso, es ver qué tipo de sustrato tenemos. El sustrato obviamente se califica si es un sustrato apto o no apto para el sistema. Independientemente de esto, lo que primero hacemos es sí o sí asegurar la impermeabilidad del sistema. Lo que ven como en verde, pues para nosotros es una membrana de impermeabilización que se llama Corep Flash. Perdón, el Core Flash es el de los vanos de las ventanas y el Impercorep, el del plano de las placas como tal. La impermeabilización me va a generar la posibilidad de no tener ningún riesgo sobre el tipo de sustrato que esté utilizando. Esto es muy técnico, pero es necesario tenerlo en cuenta. Algunas marcas omiten este ítem, nosotros lo recomendamos altamente, porque es como darle un rango de seguridad al sistema sin que esto encarezca y estoy dándole mayores prestaciones a un sistema de fachada como tal. El, bueno, hay una pregunta que me están haciendo. Toxicidad del sistema. Hay muchos mitos sobre, y eso lo hace en general la competencia desleal en términos de si el sistema es un sistema tóxico. No es cierto que un sistema IPS o Precor sea tóxico. ¿Por qué?
porque todos los elementos que se utilizan en el sistema, a excepción del EPS, son elementos acrílicos base agua, pero el EPS no es de un uso transitorio, es un EPS que se va a quedar durante todo el tiempo en el sistema, incluido todo el tiempo de la vida útil del sistema, o sea que no va a ser como en casos de los casetones que se sacan y se rompen y se botan, perjudiciales para el medio ambiente. Toxicidad, no hay ninguna probabilidad que un sistema IPS sea tóxico, por lo que les acabo de comentar. Con eso creo que resuelvo una de las inquietudes. Eh, bueno, si llegan a tener alguna inquietud más, me la van diciendo porque aquí me las están trasladando y como se pueden dar cuenta, yo hablo pues bastante y pues porque es un tema que me apasiona y sé que ustedes también. El paso 3 pues ya es la pega, que es algo bueno pues, para que lo entiendan también. Quiero, quiero comentarles, el sistema inicialmente utilizaba dos tipos de anclajes, uno mecánico o uno químico. Ahora, hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías, la química ha suplementado el anclaje mecánico. ¿Por qué yo no necesito utilizar anclaje mecánico? Porque el peso por metro cuadrado del sistema es muy bajo, primero. Y segundo, porque hay ensayos que me dan la ratificación del no desprendimiento de la superficie a la que yo esté adhiriendo el sistema como tal. Una pregunta que me están haciendo acá, ¿este sistema reemplaza un pañete tradicional? Esa es una muy buena pregunta. Este sistema efectivamente reemplaza todo lo que es los revoques tradicionales, que son rígidos, que generan altos desperdicios, que se mantienen mucho menos en el paso del tiempo, que no permiten que los acabados duren lo que deben durar. Efectivamente, este sistema, al ser liviano, porque su núcleo es un EPS, más otras capas que vienen adicionales, me reemplaza un pañete. Es decir, que si yo lo fuera a utilizar, por ejemplo, no sobre muro en liviano como base, sino en mampostería, yo no tendría que pañetar una mampostería. De hecho, hay varios ejemplos que pues, les puedo más adelante en la conexión que tengamos, eh, pues mostrar. O sea que el sustrato no es únicamente sistema liviano, el sustrato puede ser una mampostería y obviamente no hay que pañetarla. Dentro de los componentes del sistema viene la unibase. La unibase funciona precisamente como el anclaje químico. Es un base coat que se mezcla con cemento tipo Portland y se agarra a la placa de EPS, fijándola como quien está enchapando una fachada. Ustedes van a ver un momento de la fachada que la fachada se va a ver totalmente blanca. ¿Por qué? Porque están todas las placas de EPS, que el EPS básicamente es un poliestileno expandido, que me va a permitir, digamos que nivelar la fachada, hacer un juego de dilataciones y demás, lo que me permite llegar pues a una solución arquitectónica muy interesante. Otra pregunta que me están haciendo, ¿se pueden utilizar diferentes espesores de EPS? Sí, por supuesto que sí. Esa es la idea, tener versatilidad para hacer un juego arquitectónico. Yo sé que digamos que las fachadas no únicamente están supeditadas a las dilataciones, sino también a los juegos de cambios de niveles y demás, obviamente con unos límites. No, nosotros no recomendamos que se vayan a más de 20 centímetros de espesor, porque pues ya podría, digamos que, tener alguna complejidad diferente. Habría que analizarlo. Bueno, el, les expliqué, vamos en el poliestileno expandido, que es un icopor, como muchos lo dicen, pero en realidad técnicamente y químicamente es muy diferente, porque es un producto que no propaga ni llama ni humo y tiene una densidad especial para construcción. ¿Por qué para construcción? Porque más adelante el base coat que se utiliza junto con la malla, que es el CoreNet ST,
que es el paso número 6, tienen una base que son bases cementicias, y estas bases cementicias, si fuera un icopor normal, el icopor normal pues obviamente tendería a comerse por la acidez alcalina del cemento esta superficie. Otra pregunta. Obras en el país después de más de 10 años. Perdón, un segundito. Obras en el país y después de 10 años, ¿qué garantía toca? ¿Toca quitarlo? Uy, no. Dos buenas preguntas. Obras en el país, tenemos obras en todo el país. Tenemos obras en San Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Valledupar, en Neiva, en Pereira, en Armenia, y ampliando un poco de más ciudades, digamos que incluso en San Andrés, porque es muy viable hacer un sistema por el bajo peso que tiene por metro cuadrado pues para el transporte de los materiales como tal. Eh, el sistema como tal aplica para cualquier zona del país, incluso no zonas costeras. Eso es súper interesante porque resiste incluso hasta vientos huracanados. O sea, es un tema técnicamente muy bien resuelto. Otra pregunta que nos hacen, después de 10 años, ¿qué hago? Pues este es un sistema que tiene una garantía de 10 a 15 años, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que quitar. Es más, tiene una versatilidad que no tienen las placas de una fachada ventilada. Si yo quisiera cambiar el color o la textura, lo podría hacer. Entonces esa es una versatilidad que me da el sistema. Como todos los sistemas de fachadas, sí se recomienda hacer los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo pues a la necesidad. Pero les pongo un ejercicio. Lo utilizamos en un centro comercial y resulta que la tendencia de hoy son los tonos térreos. No sé. Entonces, en 10, 15 años quieren cambiar por tonos diferentes. Claro, yo lo puedo hacer. O utilizando la misma textura o pintando la textura, depende de qué acabado sea. ¿Cómo se manejan las juntas de control en el sistema? El sistema es un sistema que tiene una versatilidad, es decir, él pasa por encima de toda la superficie, pero debe respetar las juntas de control de la obra. Si yo tengo, por ejemplo, dos estructuras dentro de un mismo proyecto y hay una junta de control, esa junta se debe dejar totalmente abierta y solucionada con un tema de un flashing o de un remate vertical que me permita el tema de movimiento entre estructuras, ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que no va a seguir pues completamente de largo. Eh, Dentro de las otras opciones que se dan es que si yo tengo cambios de materiales, se sugiere dejar modulada la fachada, no solo por los movimientos que pueda tener el edificio como tal, sino también porque para la aplicación del acabado final es mejor tener una fachada modulada, y creo que los que conocemos de acabados y los que no conocen de acabados, pues les cuento que es más fácil tener paños controlados de aplicación. Es por eso que una de las recomendaciones principales del sistema es darle una modulación arquitectónica. ¿A qué me refiero con modulación arquitectónica? Un juego de dilataciones. Bueno, queda resuelta la inquietud. Acá están los diferentes pasos, luego viene la malla, que la malla va a reforzar toda la superficie del sistema y se embebe en el base coat, que es la unibase como tal. De esto ya vienen los pasos siguientes, que son el imprimado y sellado y luego el acabado final. Eh, en un momento dado se utilizaba un perfil de arranque. Ese perfil se puede utilizar, depende de qué complejidad tenga la obra, y es un perfil de drenaje en realidad, o de guía y de drenaje al inicio de la fachada. Y ahí sale una pregunta que es si se deja a tope contra el piso. No se recomienda dejar el sistema a tope contra el piso
para que por capilaridad, como en el sistema liviano, no vaya a absorber pues la humedad que tenga la obra como tal. Y vemos algunos pasos del sistema, pues digamos que sé que de pronto para los que no lo han visto no es tan fácil entender, pero les muestro, esta es una fachada, en donde lo que ustedes ven es una configuración de unos perfiles, luego viene una placa, lo que se ve en verde es la impermeabilización y luego ya viene el pegado de las láminas de EPS niveladas previamente, ¿no? Lo que ven en café es una impermeabilización que nosotros le hacemos y se llama Core Flash. El Core Flash me permite asegurar que no, por los vanos de las ventanas no va a ingresar la humedad. Y por el frente, en color verde, la impermeabilización. Hay un ejemplo de cómo se ve pues la fachada puesta en una fachada en sistema tradicional. Si se dan cuenta, pues lo que yo voy haciendo es llegando capa sobre capa. Es un sistema multicapa en realidad, que es más complejo el concepto que en realidad la ejecución. Si yo tengo un muy buen sustrato, por ejemplo, el sustrato liviano me está asegurando que yo tengo un muy buen plomo. Entonces es más fácil ejecutar una obra en sistema IPS en sistema liviano que, por supuesto, en una mampostería que tiene mayores desplomes, ¿no? Luego viene las láminas de EPS que se montan de manera trabada y luego ya viene la capa siguiente de refuerzo que es la malla con el base coat para poder llegar. Una explicación de cómo se monta la unibase, que es interesante que lo vean y que más adelante pues se lo ampliamos. Nuestra página de internet tiene videos de aplicación, es www.corep.co. Ahí van a encontrar diferentes sistemas de aplicación, toda la línea de productos que tenemos y adicional a esto, pues videos explicativos más a fondo del sistema como tal. Eh, como les decía, la unibase sirve para sujetar el panel de aislamiento del EPS al muro de base y también sirve para embeber la malla en el refuerzo de la cara pues, del EPS. Aclarando un poco más, cumple la función, el EPS cumple la función de nivelar la fachada para garantizar los plomos en perfectos, digamos que eso ya se los había dicho. Tiene una densidad de 16 kilogramos metro cúbico, lo que les decía que no es un Icopor como tal, porque Icopor es una marca, pero esto es un EPS especial. Eh, son paneles de muy fácil manejo que vienen en medidas estándar de 60 por 1,20, lo que me permite manipularlo en obra de una manera muy fácil, así como lo están viendo pues en la gráfica y con diferentes espesores. Hasta debe quedar con un espesor mínimo de 3/4 de pulgada o máximo de 20 milímetros, que es la recomendación. Espesor máximo 4 pulgadas. Digamos que eso se entra a analizar de acuerdo a cada proyecto. Hay una gráfica o una fotografía que muestra una etapa de un edificio en ejecución. Lo que ustedes ven en la parte inferior es básicamente el basamento, es la zona de parqueaderos del edificio. Ahí se hizo en mampostería tradicional, pero si se dan cuenta, se forró totalmente con el EPS para poder darle un acabado final. Y luego, la parte superior, lo que ya es el desarrollo de los apartamentos, se hizo todo en sistema liviano. Ahí ya va en la unibase. ¿Por qué? Porque ya se ve gris. Lo que alcanzan a ver en blanco es porque no se le ha dado la mano de refuerzo, pues con la malla y con la unibase como tal. En la misma plataforma, el sistema es un sistema muy interesante también porque me permite trabajar de manera secuencial, organizada y eficiente, que eso es muy rentable en términos de tiempo de ejecución. Yo puedo desarrollar una obra en sistema IPS hasta con un 30% de menor tiempo de otros sistemas tradicionales. Si la ejecuto muy al pie de la letra sin tener retrasos, puedo llegar hasta un 40% de eficiencia en tiempo, que eso también es muy importante en términos de ejecución.
Las consideraciones de montaje del EPS, pues digamos que es un tema técnico, se coloca también, al igual que las placas, de manera trabada, ¿sí? Como lo ven en los cantos, tanto en los cantos como en la superficie vertical. Esto es el sistema. Acá me hacen una pregunta que si se puede utilizar como cubierta. El sistema no funciona como cubierta, funciona únicamente como envolvente vertical para un edificio. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Los espesores del EPS como tal, que es muy sencillo, y creo que ya se los había aclarado previamente. La malla de refuerzo, que en el nombre comercial de nosotros es Core ST, pero existen diferentes gramajes de malla de acuerdo al uso. Si yo tengo un uso en donde tengo un riesgo de vandalismo o de golpes, puedo utilizar una malla de mayor gramaje, lo que va a aumentar el espesor del refuerzo que le dé con unibase. Entonces me va a quedar un muro mucho más resistente, pero con una malla estándar es más que suficiente para darle todas las garantías de estabilidad que necesita el sistema como tal. Digamos que acá hay un esquema que muestra los diferentes gráficos de gramajes de malla. El que utilizamos por lo general en Colombia es la segunda, que es la malla estándar, que tiene 152 gramos metro cuadrado, que es una malla muy resistente en realidad, eh, pues para el sistema como tal. Y la unibase, que es como nuestro base code, que es el que va a embeber esa malla. ¿Sí? Estos son los paso a paso del sistema. No lo quiero hacer muy denso para que no nos confundamos y mejor lo veamos pues más adelante de una manera un poco más eh, didáctica, como lo vemos acá. Lo que ven en amarillo en la fotografía es una placa de yeso. En este caso es una placa de uno de nuestros aliados, que es Georgia Pacific. Es una placa de yeso para exterior. Saludos, Néstor, si estás por ahí. Lo que alcanzan a ver de manera traslapada es el, el EPS, y lo que ya ven en gris, como si fuera un pañete, que en realidad no lo es, sino es una capa muy delgada que no da más de 1 o 2 milímetros de espesor, es toda la unibase, que es la que me va a hacer resistir todo el tema para poder llegar a un acabado final. Miren el edificio que les había mostrado anteriormente. Aquí me permite trabajar diferentes zonas independientemente de que pues, eh, haya ejecución, sí o no. Si la obra ya me entrega un muro de base, yo ya puedo entrar a intervenir la zona, eh, generando mayor eficiencia en la ejecución. Este es un tema interesante, muy interesante. Yo con el EPS puedo lograr tanto figuras como dilataciones que se hacen al calor con una máquina especial, eh, que pueden ser, pues digamos que en diferentes formas como tal. Para temas de videos y demás, claro que sí. El compromiso después de esta corta capacitación en realidad es que primero que, pues, invitarlos a que nos consulten a través de Adiela de Lombana en este caso, y nosotros le hacemos llegar videos de aplicación del paso a paso, que es muy didáctico, pero también les quiero hacer un regalo, y es hacerles llegar a su correo electrónico a través de Adiela Lombana una síntesis de esta charla, explicándoles los diferentes pros y contras del sistema como tal. Entonces, lo van a tener. Esta es una primera charla en donde nos estamos conociendo con las personas que no hemos tenido contacto, pero también con los que estamos generando pues, más conocimiento y que ya han tenido experiencia en el sistema como tal. Aquí ven una fotografía del sistema como tal, en perfil, lo que ven en verde, la impermeabilización, una guía para hacer una dilatación, y acá ven cómo la máquina, teniendo una guía, va haciendo un corte, como si estuvieran tajando, para poder luego llegar a embeber con la malla de manera completa, ¿sí? Homogénea, y generando las dilataciones. ¿Sí? La diferencia es que yo no estoy utilizando como en un pañete
4 o 5 centímetros de espesor para llegar a hacer estas dilataciones. Lo importante es no debilitar el EPS tanto pues que llegue al otro lado, ¿no? Si estoy utilizando un EPS de 4 centímetros, pues la probabilidad máxima será 2 centímetros. ¿De acuerdo? Miren la versatilidad del sistema como tal. Yo no solo puedo hacer dilataciones, digamos que de bajo relieve, sino también sobre relieve. Esta fachada que están viendo acá es una fachada que tiene toda una serie de ornamentos que parecieran ser en otro material y no son más que figuras hechas obviamente en un corte especial con EPS. Entonces, pues qué chévere que lo tengan y lo vean como esa versatilidad que tiene el sistema como tal. Luego de que ya tengo homogénea la fachada, pues ya llego a la imprimación y sellado. Esto es lo que me va a dar como el fondeo como tal para llegar a recibir un acabado final. ¿Qué es un fondeo? Es el que se utiliza en cualquier sistema de fachada, es el que me va a mitigar el gris para poder llegar a darle un acabado que por lo general en el sistema es una textura, que puede ser una textura de grano medio o de grano grueso o de grano, eh, pues digamos que controlado. ¿Sí? Hay diferentes tipos de granos que yo puedo utilizar, pero sí se recomienda para disipar las posibles irregularidades que pueda llegar a tener el sistema, tener básicamente esto, una textura. ¿De acuerdo? Y como les decía, esa textura con el paso del tiempo, depende de qué referencia sea, se puede llegar a renovar en dado caso. El mantenimiento de un sistema precore es muy simple, es agua y jabón pH neutro, tratando de no ejercer fuerza o punzonamiento sobre la superficie. Así mismo como si yo le hiciera un punzonamiento a un vidrio, pues obviamente lo voy a romper. O si me voy a recargar sobre una fachada ventilada de manera muy brusca, pues obviamente puedo partir la pieza de la fachada ventilada. Eso es un tema de un poco de sentido común de cualquier fachada. Hay algo muy interesante que tiene Corep en Colombia, es que tenemos desarrollos técnicos especializados para cada zona del país. Tenemos referentes, como ustedes mismos los estaban preguntando, de obras a nivel nacional, en México, también en Estados Unidos, en Islas Caimán. Entonces tenemos una versatilidad muy importante, que es aquí en donde empezamos nuestro verdadero sistema de acompañamiento. Tenemos acompañamiento técnico, comercial, a través de nuestros distribuidores y de nuestros asesores técnico-comerciales, a los que les mando un súper caluroso eh, abrazo virtual, como tiene que ser en esta época pues, de ya sabemos que. Referencias, les voy a mencionar algunas. Corever, Corepstone Diamante, Corepstone Pietra, Cantera, Acuarel Texturado, que vale la pena resaltar que es el producto desarrollado técnicamente por Corep, pues para diferentes aplicaciones. Esto me gusta mostrarlo porque esto ya son ideas o referentes de cómo se ve una obra terminada con el sistema. Si se dan cuenta, esto es en el el Metrocable de Medellín. Es una obra sobria, muy estética, muy estable, que da toda la solución que el cliente está esperando en términos arquitectónicos. Cantera, pues es una de las referencias de nosotros, que da sobriedad y elegancia. ¿Por qué utilizar un sistema IPS? Pues yo creo que el principal atributo que tiene para mí el sistema, pues la versatilidad, aplica para cualquier tipo de proyecto. Puede ser comercial, vivienda, hospitales, no tiene ninguna restricción técnica. El bajo peso por metro cuadrado, eso es súper interesante. La rapidez en la ejecución, la seguridad, es un sistema soportado con todas las normas requeridas para su aplicación. Digamos que independientemente de que existan más marcas en el mercado, Corep asegura que su sistema está calificado técnicamente para cumplir con los requerimientos que nuestros clientes están esperando.
Acabados arquitectónicos, pues me da amplia versatilidad en términos de acabados arquitectónicos. Las ventajas y beneficios, pues es aislante térmico, rápida instalación, es versátil, sirve tanto para remodelación como para obras nuevas. Beneficios, pues ahorra aproximadamente el 30% de energía, ahorra tiempos y costos. Esto es, yo creo que casi que lo que buscan nuestros clientes constructores. Quita peso a la fachada, altamente decorativo. ¿Por qué? Pues porque puedo utilizar o una referencia o varias referencias de textura, o colores o juegos de dilataciones y demás que me dan esa posibilidad. Y el bajo mantenimiento, después de la garantía, pues más de 30 años de vida útil sin ningún problema. Miren la síntesis del proyecto que les mostré en la charla, las diferentes etapas constructivas en donde está sin intervenir, en medio de la intervención como tal. Lo que ven en verde es la placa de yeso intervenida, eh, intervenida lo que ven en amarillo, perdón, es la placa de yeso. Ya cuando la ven verde es porque ya se impermeabilizó, y luego viene en blanco es porque ya se montaron todas las placas de EPS, y lo que ven en gris es porque ya tiene la capa siguiente de refuerzo con la unibase y con la malla Coremnet. Precios. Este es un sistema que, como todos los sistemas de Corep, aplica para diferentes tipos de proyectos de acuerdo a lo que el cliente espera y, obviamente, dependiendo de qué tipo de textura y acabado vaya a tener. ¿Sí? Existen... Bueno, aquí me adelanté un poco. Este es el proceso, antes de responder la pregunta que me están haciendo de los precios aproximados. Eh, pero miren esto tan interesante. El edificio, esto es un edificio en Houston, eso es una torre de vivienda en donde el cliente necesitaba, por términos contractuales, tener muy rápida ejecución porque ya el proyecto estaba totalmente vendido. Es vivienda y mírenle el resultado. Si lo equiparamos con un proyecto, aquí es muy parecido al tipo de arquitectura que se hace en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, en donde es necesario tener aislación térmica y acústica en el edificio, ¿no? Eh, los precios están, pues, digamos que lo podemos poner en un rango de 150.000 pesos hasta 250.000 pesos, depende de la complejidad de la obra como tal y las referencias. ¿Sí? Que si tú o que si ustedes lo equiparan con otros sistemas de las mismas prestaciones, es absolutamente competitivo en términos de precio porque genera rapidez en la ejecución, porque da acabados diversos, porque genera una membrana que protege al edificio térmica y acústicamente. Si yo lo equiparo con sistemas de fachadas ventiladas que están por el orden de 250.000 pesos en adelante hasta 800, 900.000 pesos. Si yo lo equiparo con piedras que son rígidas, que necesitan anclaje mecánico, que necesitan anclaje químico, la practicidad de una fachada en sistema Precor es ilimitada prácticamente. Atributos y normas técnicas. Pues el sistema Precor contribuye al ahorro de energía hasta de un 40%, esto ya se los había mencionado. No me voy a detener mucho acá, pero sí para que sepan que existen todos los soportes de los métodos, pruebas del sistema como tal. Pruebas aplicadas contra fuego, pruebas aplicadas contra fuego en diferentes ensayos, cumplimos con todas las normas ASTM, y damos las equivalencias de otro tipo de normas que nos soliciten, porque muchas veces las normas o las certificaciones son pedidas por agremiaciones. Hay que ver qué validez tiene esto en términos reales. Pruebas estructurales, esto es muy importante. Un sistema y todos los sistemas de acabado que ofrece Corep han sido ensayados previamente para poder dar las diferentes garantías de acuerdo al rango de uso que van a tener, ya sea resistencia a cargas de viento, a cargas de impacto, a impacto sobre un sistema liviano o sobre un sistema tradicional de mampostería. Intemperismo, que esta es una de las preguntas que nos hacen nuestros nuevos clientes.
Venga, pero sí me genera una barrera eficaz de impermeabilización. Pues por supuesto que sí. Resistencia a brisa marina, pues también, y eso también está ligado obviamente a qué acabados utilizamos y qué química tienen los productos de acabado. La resistencia a la humedad es un sistema absolutamente viable para cualquier zona del país, no tiene límites. A lluvias extremas, digamos que todos los ensayos cumplen con esto. Estabilidad y congelamiento y deshielo, por supuesto, porque el sistema no únicamente se utiliza en América, sino también en Europa, ¿no? En realidad el sistema nace en Europa como una necesidad de mejorar la térmica y la acústica de los edificios antiguos sin necesidad de demolerlos. Resistencia a elementos, abrasión, a resistencia química, resistencia a los hongos, a filtración de agua, todos estos aspectos pues, que nos hacen ser muy competitivos en Colombia como Corep. Les recuerdo que para ampliar y darles mucha más atención personalizada, lo pueden solicitar a través pues, de Adiela de Lombana. Y también a través de nuestra página de correo electrónico. Los invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde constantemente estamos publicando las obras que estamos ejecutando, los proyectos que hemos ejecutado, algunos tips de aplicación y demás. Corep cuenta con un departamento técnico a nivel nacional y de capacitaciones a nivel nacional. Algunas de nuestras obras, el edificio que les mostré en proceso, terminado, la persona que tomó la fotografía lo tomó desde otro proyecto que nos adjudicaron gracias a esta muy buena experiencia. Aquí vemos obras ejecutadas en diferentes ciudades. En Medellín, la primera obra que ven a la izquierda, en el centro, en la parte superior, esto es Torre Atlántica, que es en Barranquilla. Eh, Esta que está en la parte lateral, esta sí no es acá en Colombia, es una obra en Islas Caimán. Lo que ven en la parte inferior es una iglesia acá en Bogotá, en donde utilizamos dos referencias. Y aquí había una condición muy interesante, era tener un sistema térmico acústico, porque es una iglesia, ¿no? Pero el objeto o lo que buscaba el cliente era que no se saliera tanto el ruido del interior de la iglesia al exterior, porque el exterior es un campus universitario. Esta es la iglesia de los Padres Agustinos en Bogotá. En Medellín, diferentes tipos de obras y bueno, digamos que lenguajes arquitectónicos, como les comentaba, combinación de texturas y de colores, la versatilidad que me da el sistema es eso, prácticamente se acopla muy bien financieramente a un proyecto, ya sea una remodelación, ya sea institucional, público, privado, de vivienda, o simplemente una vivienda como tal, no hay ningún problema, una vivienda unifamiliar. El proyectos ejecutados a lo largo y ancho del país, este que están viendo en primera línea es en Bucaramanga, el que están viendo en el centro es en Barranquilla, en la parte lateral superior es Bucaramanga también. Eh, bueno, digamos que acá tenemos bastantes referentes. Haciendo un pequeño corte de lo que es el sistema, las texturas de Corep tienen diferentes tipos de uso. De hecho, tenemos texturas de alta asepsia y pinturas de alta asepsia altamente recomendadas para uso hospitalario y para uso institucional, como edificios al interior en aeropuertos. Lo que están viendo acá es el aeropuerto de Medellín, el aeropuerto El Dorado, que es un producto de Corep. El producto es un Aquarel XT en el revestimiento de las columnas. Eh, y bueno, diferentes proyectos en donde hemos también combinado sistemas. Tenemos proyectos en donde hemos hecho sistema IPS o sistema DeWall y sistema de aplicación directa, que eso es un análisis que hacemos en conjunto para darle una viabilidad técnica al proyecto. El interés de Corep siempre va a ser darle la mejor
alternativa a nuestros clientes técnica y económicamente. Bueno, Parque La Colina, el centro comercial, al interior de Plaza Central. Es un edificio hotelero en el centro de Houston, que es muy interesante. Aquí vemos el paso a paso y ven que es digamos que es una restauración, ¿sí? Porque en un momento dado el edificio lo forraron en vidrio y lo compró la cadena Marriott para recuperarlo como hotel. Eh, Luego de hacer toda la intervención en sistema liviano, se llegó a este acabado 100% sistema Precor. Es una obra muy emblemática porque digamos que recupera un edificio. Acá hay una imagen de lo que ven cómo era el edificio en sus orígenes antes pues de que pasara el tiempo y cómo quedó después de la recuperación. Eh, es interesante en términos arquitectónicos. Miren la serie de detalles de los niveles en los que se puede hacer textura y obviamente volúmenes con el mismo sistema. Eh, pues esto es un tipo de arquitectura especial y todo hecho en el sistema como tal. Bueno, digamos que obras hay infinidad, desde hospitales, centros comerciales, obras simples, más complejas. Lo importante de este primer encuentro es que se den cuenta que hay versatilidad, hay posibilidades de ofrecer nuevas alternativas para nuestros clientes. Hay un edificio muy interesante, que esto es el Holiday Inn de Barranquilla. La, Hasta donde ven el EPS, de ahí hacia atrás, era mampostería y de ahí en adelante era sistema liviano. Me da la posibilidad de unirme a esos dos tipos de sustratos como tal, generando una superficie completamente homogénea. La parte frontal se hizo en sistema Dewall, es decir, no se le dio espesor con EPS, sino únicamente con Superflex y malla y luego el acabado, porque ya estaba contratada la ventanería. Y el acabado final, que pues es altamente técnico y estético. Esto fue el día de la entrega de la obra, antes de que se pusiera el letrero, pues. Eh, Texturas al interior del proyecto también es nuestro fuerte. El proyecto que les mostré de la iglesia, si se dan cuenta, son dos tipos de sustrato para llegar a un acabado homogéneo, completo, técnico, arquitectónicamente resuelto. Aquí digamos que un zoom más detallado de diferentes obras en donde se ven dilataciones. Esto es en Medellín, es un proyecto que se llama Línea Directa, el sustrato es sistema liviano y la idea era dar un acabado tipo concreto. Esos tipos concretos, los acabados, Core los tiene desarrollados en diferentes referencias como Corever, como Aquarel 081, bastantes referencias versátiles. Un proyecto en Barranquilla que resuelve las inquietudes de alguien que nos estaba preguntando. Torre Atlántica, donde la eficiencia energética es súper importante y aquí sí que estoy generando una barrera pues totalmente eficiente. Mm, bueno, aquí aquí puse filtrado, esto es el centro comercial eh, Terreros en Soacha. Si se dan cuenta hay una combinación con la misma textura, diferentes colores, para llegar a un acabado técnicamente muy interesante, combinados entre otros materiales también en el PCC del Metro de Medellín, un proyecto de vivienda en Bucaramanga, que es Aqua Tower, muy emblemático también, que tenía pues digamos que una condición interesante. El sistema, ventajas y beneficios, ya se las he ido comentando. Y la invitación en este momento, después de esta primera charla, es a que entren en contacto sin miedo, a que nos convoquen, a que nos inviten a resolver sus inquietudes, porque esa es parte de nuestra misión y nuestra visión empresarial, dar soluciones rentables para cualquier tipo de proyecto. Eh, digamos que es un tema nos gusta y lo sabemos hacer. El Centro Empresarial Nuevo en Chía y bueno, proyectos ya a otro nivel.
un poco más complejos, complejos en fin, mucho más grandes. Este es el primer preámbulo y la primera capacitación. No me voy a ocupar más, no les voy a quitar más tiempo. Corep Obras con Fundamento es porque todo lo que hagas en tu vida, hazlo con fundamento, no con el ánimo de destruir a otros. Todo lo que hagas en tu proyecto profesional, hazlo con criterio, no con el ánimo de destruir. Y eso es una reflexión que les quiero dejar, eh, para que en esta época de Cuaresma y de Semana Santa, pues lo hagamos con convicción. Esta es la oportunidad de no de debilitarnos, sino de fortalecernos. Eh, bueno, para mí ha sido todo un gusto, por su nutrida asistencia, y espero tener contacto ya con ustedes más adelante.